sido para honra y gloria de nuestro Señor. Hermanos, tomen sus lugares, por favor. Vamos a seguir darle continuidad a nuestro culto. A continuación, vamos a hacer una lectura bíblica. Es el momento de la proclamación de la palabra. La lectura, hermanos, es de Gálatas 1, del 6 al 8. ¿Me acompañan en esta lectura, por favor? La palabra de Dios dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, voy a hacer una pequeña oración en gratitud por la palabra del Señor. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, esperando, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entenderla, que estemos atentos, Señor, para que podamos discernirla, Señor, para que podamos salir edificados de este santo lugar, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le cedemos el lugar a nuestro hermano Armando Contreras. El mensaje es una espiritualidad a la medida. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Siéntense, por favor. Buenas tardes a todos, a los que están en la transmisión y a los que estamos acá de este lado. Hoy estamos iniciando una nueva serie que habíamos estado anunciando, y esta serie se llama así, ¿verdad? Sectas heréticas posmodernas. Esto es muy importante porque están surgiendo nuevas maneras de ser iglesia, nuevas maneras de tener una nueva espiritualidad. Y hoy vamos a ver este tema que se llama una espiritualidad a la medida. Yo sé que está un poquito largo, y aquí dice el sincretismo de nuestros tiempos. Ahorita vamos a ver todo eso, ahorita lo vamos a explicar. Pues ya nuestro hermano oró, pues me gustaría que nuevamente pudiéramos inclinar nuestro rostro y orar también por aquellos que están enfermitos, por aquellos que pues están en estos momentos a lo mejor convalecientes. Vamos a orar también, pedir que su palabra pues nos hable. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora rogamos que tu palabra preciosa y poderosa nos hable con poder y autoridad. Tu siervo, Señor, te pide que le des voz, le des palabra y le des autoridad para predicarla. Bendice a mis hermanos que están enfermos, que quizás no pudieron acudir el día de hoy, pero están en sus casas, Señor, también escuchando esta transmisión, escuchando tu palabra, Señor. Te rogamos por aquellos que pues están pasando por momentos difíciles, también, Padre, convaleciendo, que tú, Padre Santo, los levantes con poder y autoridad. Y a nosotros que nos diste el privilegio de estar aquí, que podamos estar agradecidos. Poner atención a tu palabra, porque en medio de ella, Señor, te manifiestas a tu pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle uno más y vamos a volver a leer este pasaje. Ayúdenme a leerlo, ya lo leímos ahorita con el hermano, pero aquí está. Les pido que vayan a leer Gálatas 1, del 6 al 8. Por favor, hermanos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí saben qué significa la palabra anatema? Sí. Significa maldito, sea maldito. Y entonces aquí está diciendo, ¿verdad? Los Gálatas, bueno, Pablo fundó esta iglesia en Galacia,
Y entonces él les escribe esta carta y él dice: me admiro de que tan pronto, yo les vine a traer el evangelio puro y ustedes tan pronto ya lo están dejando, se están dejando engañar por otro evangelio. No es que haya otro evangelio, pero ustedes están recibiendo a personas. ¿Y a quiénes eran los que los querían engañar a los Gálatas? Eran unos que se llamaban los judaizantes. Rápidamente les voy a explicar esto. ¿Quiénes eran los judaizantes? Pues eran personas que habían creído en el cristianismo, judíos, pero que creían que tenían que seguir haciéndose la circuncisión, que tenían que seguir con los mismos rituales judíos. Entonces esos eran los que se estaban infiltrando con los cristianos y les estaban haciendo que el evangelio puro, el evangelio verdadero, ya no fuera predicado. Y Pablo se admira y les dice: ¿cómo tan pronto? ¿Por qué tan pronto? Y se maravilla, ¿no? Y entonces dice: aquel que les predique otro evangelio diferente, aún nosotros o aún un ángel, sea maldito. Y todo el que predique un evangelio que no es el evangelio puro, hermanos, sea maldito, dice la Escritura. Entonces eso es de lo que se trata, hermanos. Vamos a darle uno más aquí. Y vamos a ver, yo no sé si ustedes sepan, pero si no, aquí les voy a explicar, que nosotros, y ya en otras ocasiones lo he mencionado, vivimos en la posmodernidad. Y esa posmodernidad tiene ciertas características. Los psicólogos, los historiadores, los sociólogos, los antropólogos dicen que hay ciertas características de la gente de la posmodernidad. Y solamente voy a mencionar algunas que tienen que ver con la espiritualidad. Miren, dice ahí: la gente de nuestros días sí es una gente que quiere saber de Dios. Los jóvenes, los millennials, los centennials, todas estas nuevas generaciones sí quieren saber de Dios, son religiosos. Pero ¿saben por qué? No les viene de ellos mismos. La Biblia en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en los corazones de nosotros. Así dice Eclesiastés. Entonces Dios nos hizo con la figura de Dios. Y todas las culturas, todos los seres humanos, en todas las edades, vamos a buscar de Dios de diferentes maneras. Miren, los posmodernos no se conforman ni aceptan una sola espiritualidad. Si ustedes ven aquí, no sé si se dan cuenta, los que están aquí yo creo que sí la ven más o menos. Es un rostro, ¿no?, de una persona. Y si se dan cuenta que aquí convergen varias religiones. Está el hinduismo, están los musulmanes, el cristianismo, el judaísmo, no sé qué sea, pero hay varias religiones, ¿no? Entonces, los jóvenes de nuestras épocas, o la gente posmoderna, ya no se conforma con una sola religión. Entonces hace como una mezcolanza, por eso le pusimos, ¿verdad?, el sincretismo. El sincretismo es andar tomando de aquí y de allá y poniéndole de aquí y haciendo su propia religión. Eso es lo que hace la gente de nuestros días. El no formar parte de una religión institucional. Los posmodernos no les gusta estar en un lugar donde les exijan algo, donde tengan un compromiso, donde les pidan diezmo, donde tienen que leer un libro. No, ellos quieren buscar su religión a su propia manera. Y obviamente, como ya le pongo ahí, nada que genere compromiso. Si me piden que no venga, y muchas de estas religiones que se están haciendo ellos, no hay que ir a ningún lado, no hay que ir a ningún templo, no les piden nada, simplemente con que adoren a la creación, con que adoren a toda la eternidad, pues con eso es suficiente. Por eso hoy lo correcto es hacerte tu propia religión con los matices que tú quieras. Por eso le pusimos así, una religiosidad a tu manera. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí qué es un collage. Ustedes entienden qué es un collage, ¿no? Miren, una especie como de rompecabezas, ¿no? Con fragmentos de antiguas religiones, filosofías modernas, cada cual puede construir su propia religión. No sé cuántos de ustedes supieron, bueno, en la época de los 60s y los 70s un poco, ¿cuál era el grupo que estaba de moda en los 60s? ¿Verdad? Y entonces, no sé si ustedes sabían, ellos eran ingleses, ellos eran cristianos, pero hicieron un viaje a Oriente. ¿Sí supieron de eso, no? Y entonces ellos, cuando regresaron de Oriente, y regresaron con muchas influencias, incluso hay una canción, ¿verdad? Se llama Mi Dulce Señor, ¿no? En inglés, ¿cómo sería? Y fíjense, miren lo que dice esta canción, fíjense, ¿eh? Ellos eran cristianos. Dice, mi dulce Señor, aleluya. La palabra aleluya es una palabra cristiana. ¿Sí saben qué significa la palabra aleluya? Y viene de los salmos, Jalel, ¿no? Jalel, mi esposa se llama Jael, entonces de ahí también, ¿verdad?, viene esa palabra aleluya. Es una palabra cristiana. Y dice, mi dulce Señor, aleluya, mi dulce Señor, aleluya. Y luego hay unos mantras. Ustedes saben lo que son los mantras, ¿no? Una serie de repeticiones que hacen los budistas y las religiones de Oriente. Sí, Señor, Hare Krishna. Mi Señor, Hare Krishna. Mi dulce Señor, Krishna, Krishna.
Y entonces Krishna es un dios de hindú. Entonces, ¿qué hicieron los Beatles? ¿Qué fue lo que hicieron? Sincretizaron, ¿no? O sea, mezclaron el cristianismo con ciertas religiones orientales. Y eso es lo que están haciendo muchos jóvenes hoy en día. Mezclan de diferentes, ¿no? Por ejemplo, le pongo ahí con retazos de tradiciones religiosas, que va de lo más variado. Por ejemplo, un poco de judeocristianismo mezclado con astrología, con meditación trascendental, con ejercicios tibetanos, con una dieta ayurveda o vegana. Y entonces, y esto incluso chavos que son católicos o chavos que son cristianos empiezan a meter este tipo de cosas. Miren, en el seminario pasó esto. Digo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero había un profesor en el seminario, él era algo de la Asamblea General, creo que del Ministerio de Educación de la Asamblea General, y los muchachos del seminario estaban recibiendo, pues en mi época no había eso, pero estaban recibiendo deportes, hacían también deportes, y entonces estaban tomando, no me acuerdo si taekwondo o kung fu, no sé, una de esas dos. Y entonces este maestro dijo, no, hay que quitarlo porque eso tiene toda una filosofía oriental y todo esto. Y se quitó y ya les dejaron de dar eso a los muchachos. Y bueno, yo digo que eso fue una exageración porque los muchachos pueden hacer ejercicio, pueden hacer taekwondo, pueden hacer cualquiera. Aunque sí, este tipo de ejercicios sí tienen cierta, ¿cómo les diremos? Trasfondo, ¿no? Pero mientras no te metas en eso, tú nada más hagas ejercicio. Porque sí tienen ciertos trasfondos, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, es lo que hace ahora mucho la juventud. Vamos a darle uno más acá. Fíjense, ya no se combaten las herejías y ahorita vamos a ver qué es una herejía. Fíjense, vamos a leer aquí como dice 1 de Pedro 3:15. Ayúdenme a leer este pedacito. ¿Cómo dice? Si nos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo a las manifestaciones de la gracia que hay en vosotros. Fíjense lo que dice aquí Pedro. ¿Presentar qué? Defensa. ¿Saben qué palabra es esa en griego? Esa es la palabra apología. No sé si han escuchado eso, esa palabra. Apología es defender tu fe, es saber defender tu fe. Los grandes apologistas de todos los tiempos han sabido defender la fe. Y entonces aquí está diciendo que nosotros debemos estar, ¿qué dice ahí? Preparados. Entonces viene alguien y te pregunta, oye, tú eres presbiteriano. Me acuerdo mucho que una vez una hermana llegó y me dijo, ay, pastor, estoy muy afligida porque una persona de ahí de mi trabajo me preguntó que qué significaba ser presbiteriana. A ver, hermana, para empezar ni se dice presbiteriana. Entonces me daba la idea de que la hermana no sabía ni jota de lo que estaba haciendo, de lo que... ¿Sí me explico, hermanos? A veces no conocemos ni nuestras doctrinas básicas. Y entonces cualquiera viene y nos mueve. Si viene un testigo de Jehová, los testigos de Jehová los adiestran para manejar la Biblia de pe a pa. Y vienen y te dicen, y mira acá y te citan los textos. Y yo he visto hermanos que se quedan así, porque no están ¿qué? Para presentar defensa. Ahora, la palabra defensa no quiere decir que vamos a ser agresivos, ¿verdad? Pero sí defender nuestra fe. En la historia de la iglesia hubo 7 concilios ecuménicos, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, concilio de Letrán, algunos que les puedo mencionar. Y en esos concilios se defendió el cristianismo de muchas herejías. Aquí ya estuvimos viendo cuando hablábamos de la humanidad de Cristo, ¿no? Hubo herejías que decían, no, pues Cristo solamente fue humano, no fue Dios. O algunos que decían, Cristo solamente fue Dios, pero no fue humano. Y esos concilios defendieron la fe. Y nosotros tenemos que defender nuestra fe, pero a veces no estamos listos, ¿no? Y a veces nos acostumbramos, como dice ahí, ya respetamos cualquier creencia. Ah, pues sí, yo te respeto, pues tú eres católico, pues está bien, ¿no? Pero una cosa es respetar y otra cosa es ir tomando cosas. Hoy, por ejemplo, se acusa a grandes músicos o grandes personajes cristianos, como Jesús Adrián Romero, como Marcos Witt, de hacerse ecuménicos, de estarse volviendo personas que están, por ejemplo, incluso abiertas al Halloween. Se decía de Jesús Adrián Romero, ¿no? Que él decía que no era nada malo celebrar el Halloween. Entonces empiezan a tomar cosas de diferentes lugares, como sincretismos, ¿me explico? Vamos a darle uno más acá. Fíjense, ayúdenme a leer ahora este pasaje ahí también, hermanos. Ando un poquito mal de mi garganta y les pido que me ayuden ahora aquí. ¿Cómo dice ahí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayéndose de sí mismos destrucción. ¿Qué introducirán? ¿Qué dice? Encubiertamente. ¿Alguien sabe lo que es una herejía? Porque a veces decimos, es que tú dijiste una herejía. No seas hereje. Es algo que atenta. Ajá, puede ser algo que atenta, algo que está en contra. Y como lo estamos aplicando al cristianismo, pues una herejía es una enseñanza, una filosofía, una doctrina contraria al cristianismo. Por ejemplo, la gente que dice, por ejemplo, los testigos de Jehová son heréticos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen enseñanzas heréticas? Porque ellos dicen que Cristo no es Dios. ¿Y qué enseña la Biblia? Ellos dicen que la Trinidad no es verdadera. Eso atenta, ¿verdad? Eso atenta contra la enseñanza que nosotros creemos, ¿no? Muy bien, entonces es una herejía. ¿Y qué hacen las herejías, hermanos? Miren lo que dice ahí. Destructoras. Tarde o temprano una herejía divide. Porque dice, a ver, tú piensas esto y yo pienso esto. Y así ha pasado, hermanos, iglesias que tienen sana doctrina, vienen personas que se meten con una doctrina que no es correcta y dividen las iglesias. Dividen las iglesias, hermanos. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos y preparados para dar defensa de nuestra fe. Ahora, ¿qué están haciendo? Y aquí vamos a ver, porque estamos hablando de los millennials, de los centennials, de cómo están haciendo una nueva religión. Vamos a darle uno más aquí. Miren, hermanos, aunque ustedes no lo crean, fíjense lo que está pasando, Por lo menos les voy a poner dos ejemplos. La iglesia o secta maradoniana. Fíjense cómo este sincretismo, ¿no? Vamos a ver aquí. Fue establecida el 30 de octubre de 1998 por Hernán Amés y Alejandro Verón. Estos seguidores creen que la acción de Maradona frente al equipo inglés... Bueno, aquí les voy a poner un poquito el contexto, porque a lo mejor hay hermanas o hermanos que no saben. En el Mundial de México en el 86, Argentina jugó un partido muy importante de cuartos de final contra Inglaterra. Pero ustedes saben que no se jugaba nada más el puro partido, porque había un odio, ¿no? De hecho, ustedes saben por qué aquí abajo le dicen las Malvinas, ¿no? ¿Verdad? Porque no se sabe si es de Xochimilco o si es de acá de Milpalta, ¿no? Siempre ha habido esa situación. Bueno, esas Islas Malvinas no se sabían si eran de Argentina o eran de Inglaterra, y había un conflicto geopolítico. Entonces se jugaba más que un partido, se estaba jugando ahí algo más allá, ¿no? Y en ese partido ganó Argentina con 2 goles de Maradona. Un golazo, ¿no? Que se decía el gol del siglo. Y el otro se llamó la mano de Dios, ¿se acuerdan, no? Es ese gol, ¿verdad? Que después dice que lo metió con la mano. Bueno, pues los argentinos pues odiaban, de alguna manera odiaban mucho, muchos argentinos odiaban a los ingleses, pues ese partido fue más allá, ¿no? Y entonces ellos crean, fíjense, una iglesia para adorar a su Dios. ¿Quién es su Dios? Y mírenlo, ahí está. Esa es una imagen, ¿no? Maradona es su Dios. Entonces hay una iglesia, hermanos, en el barrio de La Tablada. Si ustedes un día van a Argentina, en Rosario, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, está un templo donde adoran a Maradona. Hay gente que adora a Maradona. Ahora, vamos a ver, dale otro más, hermano. Fíjense, estamos hablando del sincretismo. Los feligreses maradonianos conmemoran las fechas más importantes del jugador e incluso han adaptado las conmemoraciones católicas a su Dios. Ahí está el sincretismo. La mezcolanza. Por ejemplo, la Nochebuena, para nosotros, ¿cuándo es Nochebuena? Para ellos, fíjense, el 29 de octubre. ¿Por qué? Y su Navidad es el 30, ¿no? El 29 es la víspera y nació el 30. Es decir, estos hinchas se encuentran en el año 60 después de Cristo. Bueno, Maradona ya murió, ¿no? Dependiendo de la fecha de Maradona. Cuentan así, ¿no? Después de Diego. Fíjense, ahora, vamos a ver uno más. Pero fíjense hasta dónde llega. Como si una mezcla de Navidad y fin de año se tratase, la noche del 29 de octubre, estos fanáticos se reúnen a esperar las 0 horas para realizar un brindis por el natalicio de su Dios. Además, las Pascuas maradonianas se realizan el 22 de junio en honor a los goles contra Inglaterra. Ahí está, mire el gol que metió con la mano Diego. Pero fíjense cómo adaptan y cómo... quiero que pongan atención a esto del sincretismo. Dale uno más, hermano. Miren, adaptaron las oraciones, por ejemplo, el Padre Nuestro, que es una oración cristiana. Fíjense cómo la adaptaron. A ver, ayúdenme a leer ahí, porque ya mi garganta no me ayuda. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Padre nuestro, Dios nuestro que estás en la tierra, santificado sea tu surda. Venga a nosotros tu magia, hágase tus goles
la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día. Recuerdan aquellos periodistas, así que nosotros perdonamos la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Havelange, Diego. Fíjense, ahí adaptaron el Padre Nuestro a Diego Maradona y un rezo católico, ¿no? Que es el Dios te salve, ¿no? Sí, así se llama, ¿no? No sé. Salve. Ajá. Dice ahí Dios, y fíjense, le ponen 10, ¿no? Como el 10 de Maradona. Dios te salve, pelota, llena eres de magia. El Diego es contigo, bendita tú eres entre todas las demás. Y bendito es el Diego que no te deja manchar. Santa, redonda, madre del gol, ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro, Diego. ¿Eso es sincretismo, sí me explico? O sea, son católicos, pero están poniendo lo que ellos creen, lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, hoy los millennials, mucha gente está haciendo su propia religión como quiere hacerlo. Le pone lo que quiere ponerle, el collage que quiere hacer. Pero les dije que les iba a poner 2 ejemplos, vamos a ver el siguiente. Esta es la iglesia maradoniana. Ahora miren, la religión de Star Wars, la religión de los Jedi. Miren, esto pasó desde los años 70. En el 77 se estrenó la primera. Les digo porque yo soy fan de Star Wars. Yo tengo muñequitos, me gusta Star Wars, pero no soy fanático, ni adoro, ni nada de esto, ¿no? Si ustedes van a mi casa algún día van a ver que tengo algunas cositas de Star Wars que me gustan desde chico. Les digo que allí en el año 77 se estrenó la 1, en el 79 la 2. Y me acuerdo que mi mamá trabajaba, ¿no? Y nos llevó al cine, y no sé si a cuántos se acuerdan que en el cine había permanencia voluntaria, ¿se acuerdan? Antes, ¿verdad? Y entonces, pobrecita, mi mamá se quedó bien dormida con la película, y mi hermana y yo la vimos como 3 veces, la película. Ya cuando se despertó mi mamá, pues nos dio una pela, ¿verdad? Porque no la... Pero esta película, pues fue, digamos, una saga, ¿no? Que siguió hasta adelante. Pero hoy hay una religión. Porque ahí los que han visto la película saben, ¿verdad? Que se habla del lado bueno, del lado oscuro, ¿cómo se llama? De la fuerza, del lado bueno de la fuerza, de los Jedi y todo esto. Y miren, ahí dice, ¿no? En el 2005, un norteamericano hizo un templo, hay un templo, donde la gente va y pues también adora de esta manera, ¿no? Y ahí dice, se basa en la obra de Joseph Campbell. Fue quien inspiró, era un historiador que inspiró a George Lucas. George Lucas fue el que hizo la película, el que creó toda esta saga. Ahora, vamos a ver, miren, esto, y miren, bueno, regrésale, por favor. Sí, ven aquí ¿cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Pero ¿cómo está vestido? Mírenlo. Y aquí es como si fuera la Santa Cena, ¿sí se dan cuenta? Bueno, ahora sí, dale uno, por favor. Dicen ahí ellos, nuestro objetivo es lograr los resultados de cualquier otra religión. El creador dijo eso, ¿no? Un Jedi inglés de 40 años. Una vida mejor y una muerte mejor. Jung empezó a interesarse en el jedismo cuando leyó un artículo que asociaba el principio de la fuerza de la guerra de las galaxias con el Tao o el taoísmo, ¿no? ¿Y qué es eso del Tao y el taoísmo? Fíjense, ahí está la mezcolanza, ahí está la sincretización, ¿no? ¿Ustedes han visto esto, sí o no, cierto? Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué es el bien y el mal, ¿no? Y todo esto, pues obviamente viene de China, ¿no? Del taoísmo. Entonces, todo lo que trae la película viene de aquí, viene del taoísmo, lo sacaron de ahí. Y de lo que están haciendo hoy en día estas personas que adoran en estas iglesias de la guerra de las galaxias, pues no están yendo más que al taoísmo, ¿no? Vamos a darle uno más acá. ¿Cómo te unes? Si alguno se quiere unir, aquí les digo cómo, miren. ¿Cómo te unes al templo de la Orden Jedi? Cualquiera puede crear una cuenta en internet y después comenzar el programa inicial para unirse a la religión. El programa de 8 pasos incluye lecciones acerca del valor del mito, consejos para interactuar en comunidades de foros, y después de contemplar el programa, de terminarlo, los iniciados comenzarán a trabajar cara a cara con un mentor. Entonces sí, esto es algo que es real, ¿no? Que la gente lo está haciendo. Vamos a darle uno más. Ahora, fíjense, la mayoría de estas religiones que se están haciendo, que los millennials y los centennials están haciendo, que ponen su collage de aquí para allá y que hacen su propia religión, no quieren saber nada de ningún lugar, de ir a ningún lugar, comprometerse, leer un libro. Ellos son libres. ¿Qué dice, por ejemplo, el taoísmo? ¿Qué dice? Todo, la materia, es Dios.
Ahí hablan de un panteísmo, todo es Dios. Entonces tú nada más sal al sol, haz una oración, repite un mantra, hom, y ponte así en una posición y ya estás en contacto con la naturaleza, es Dios. No necesitas leer ningún libro, ni que te pidan nada, ningún pastor, ningún líder religioso. Pero miren lo que dice la Escritura. Porque también a ellos no les gusta ir a ningún lado, así a reunirse, en congregarse en ningún lado. Dice ahí, hermanos, en el 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que el día se acerca. Entonces, Dios nos llamó a nosotros y vamos a darle uno más acá y vamos a ver, nosotros vamos a dar cuenta que la misma palabra iglesia, una vez yo les explicaba, que esa palabra eklesia en griego, la palabra ek significa salir, fuera. Entonces Dios nos está llamando, cuando llama a la iglesia, nos llama a que nosotros salgamos y vengamos a un lugar, a una asamblea especial, a adorarle. No que nos quedemos en nuestras casas. ¿Por qué creen ustedes que en los inicios las campanas en las iglesias qué función tenían? Llamar a la gente, ¿no? De hecho yo les comentaba que ahí por Tampico, o sí, en Tamaulipas, había un pastor que tenía su iglesia cerca de unas vías de un tren y tenía él un fierrito y con ese fierrito iba y tocaba en las vías del tren para anunciarles también a sus feligreses que ya el culto ya iba a empezar, ¿no? Bueno, porque precisamente eso es lo que significa, hermanos, la palabra iglesia, ¿no? Eclesia. Y tiene la connotación de dejar nuestras actividades cotidianas, de dejar lo que estamos haciendo, salir de nuestras casas para ir y reunirnos en un lugar. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? Y aquí viene la segunda parte de la predicación, que es donde la quiero aplicar. Ya la aplicamos a lo que están haciendo los centennials, los millennials, a lo que hacen otros, cómo están acomodando sus religiones. Y que eso está pasando, hermanos. La gente está haciendo su propia religión. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay personas que van a danzar, por ejemplo, allá a Xochimilco, ¿no los han visto? Que lo van danzando como los aztecas, ¿sí? Y ellos creen en eso, ¿no? Pero también son católicos. Ajá, en todo eso, pero también son católicos. Y también luego andan, o sea, tienen una mezcolanza. Y los ves y luego traen sus crucecitas, o los ves y luego traen también eso del yin y el yang. O sea, es una mezcolanza, ¿sí me estoy explicando? Pero ahora quiero aplicarlo a nosotros, a la iglesia. Vamos a darle uno más, aquí. Sabemos, hermanos, que por las restricciones propias de la pandemia, todos lo sabemos, pues ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados? Sin venir al templo, 1 año y medio, ¿no? Sí, ¿verdad? Casi 1 año y medio o poquito más, no sé, como que yo soy malo para los tiempos, pero por ahí así. Y nosotros, ¿verdad que sí fuimos obedientes? Porque hubo varias congregaciones que, debo decirlo, fueron desobedientes. Muchos, sí, es que nosotros tenemos mucha fe, ¿no? Así como que iglesias carismáticas, ¿sí? Nosotros tenemos mucha fe y no obedecemos al gobierno, no obedecemos las restricciones. Pero nosotros obedecimos, como las iglesias históricas, obedecimos y estuvimos así, ¿no? Quédate en casa, nos quedamos en casa. Y eso, de alguna manera, pues lo hicimos por obediencia y de alguna manera también fue hasta cierto punto bueno, porque también el evangelio se difundió muchísimo, hermanos. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso, que a través de todas las plataformas y redes sociales que hubo, el evangelio pudo llegar a gente que antes nunca había llegado. Yo me acuerdo que le dije a mi pastor, al pastor Vidal Valencia, pastor, él me dijo, ya sé que estás mandando unos audios y que pues te ha ido bien con esos audios y todo. Y sí, hermano, pues que ahora sí los pastores, dice, sí, ahora sí se pusieron a trabajar los pastores, decía este hermano. Pero sí, el evangelio llegó, ¿no? Pero tuvo también sus contradicciones. Vamos a darle uno más acá. Fíjense, una espiritualidad a la medida como resultado de la pandemia. Ahora eso ya aplicándolo a nuestras vidas nosotros. A algunos les ha gustado esto de estar en casa, ¿no? Porque a los que siempre llegaban tarde al templo, pues les cayó de perlas esto, hermanos. A los que no les gustaba venir al templo, pues les cayó de perlas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues no tengo que esforzarme, ¿no? No tengo que hacer nada de las preocupaciones de ir al templo, de pararme temprano, bañarme, qué me pongo, qué vamos a desayunar, y que la gasolina, y que el estacionamiento, y que... ¿Sí me explico? Para mucha gente fue bueno esto. Yo espero que para aquí de los del renuevo no, ¿verdad? Pero para muchos miren una espiritualidad a la medida. Y vamos a ver por qué, vamos a darle uno más. Vamos a ver por qué una espiritualidad a la medida. Por ejemplo, sin apuraciones, ¿verdad? Se pueden conectar aún acabándose de parar, al fin nadie los ve. Por ejemplo, ahorita los que están allá en Facebook, pues yo no sé si se bañaron o no.
Yo no sé si estarán ahí en la sala, pusieron un lugar especial para verlo, está limpiecito, están ellos bañaditos, ya desayunaron, o están en pijama, fodongos, y a lo mejor tomándose su café y su pan aquí, ¿verdad? No sabemos. Entonces es una espiritualidad a la medida, sin reverencia, porque lo hacen, ¿verdad? Como vimos ahí en sus recámaras, en sus comedores, como si fuera un programa. Esto se ha prestado para este tipo de situaciones. Y a muchos les está gustando, ¿eh? Hay gente que yo he escuchado, hermanos, que me han dicho, ay, pues ya esto está padre, ¿para qué volvemos a la iglesia? Así hay gente que me ha dicho, ¿no? Claro, no de aquí, ¿verdad? De Monterrey, de otro lugar, no de acá. Vamos a darle, hermano, otro más. Servicio a la carta, por eso decíamos, ¿no? Una espiritualidad a la medida. Porque puedo escoger el pastor que me gusta. Ay, es que el pastor de mi iglesia tarda un montón. No, ese no. Miren, además voy a aprender voy a hacer ahí como que estoy ahí metido, pero yo tengo apagado aquí mi cámara, si es por Google Meet o por Zoom, pero si es por Facebook, pues no hay problema, porque pues ahí tampoco me ven, ¿verdad? Entonces, además con que haga yo mi numerito ahí. Y entonces yo escojo el pastor que yo quiero. Yo conozco hermanos que los he visto hasta en 5 cultos en un solo día. Se meten aquí, se meten acá. A ver, ahora, hermanos, dice uno, ay, pues qué espiritual el hermano, ¿no? Pues yo quisiera. Pero en 5, ¿qué vas a aprender, hermano? Es una sobreexposición a la palabra de Dios. Fíjense, las transmisiones de la iglesia que me gusta, también escogemos a la carta, ¿no? Es que en esta iglesia la alabanza está mejor, es que tienen más estructura, están mejor organizados, tienen mejor equipo. Miren, nosotros como iglesias pequeñas nos enfrentamos a veces a monstruos de iglesias grandísimas, que aún desde antes de la pandemia ya transmitían, y tienen cámaras especiales y todo. Y nosotros con una tabletcita, con un celular, Y obviamente pues la gente va a decir, no, pues yo prefiero ahí donde su alabanza está más estructurada, donde tienen más. ¿A dónde te puso el Señor a ti, hermano? A donde te haya puesto, ahí tú tienes que estar. Porque el Señor no se equivoca, nosotros sí, pero Él no. Pero hay una, ¿sí me explico? Esa es la carta, porque ahora la gente dice, no, pues yo puedo estar aquí, puedo meterme aquí donde yo quiera. Y empezamos a hacer nuestra espiritualidad a la medida, a ser sincréticos, ¿no? Esto y esto y esto. Y bueno, fuera que fueran todos, digamos, de la vertiente reformada, pero a veces nos metemos a ver cultos que tienen otro tipo de doctrinas totalmente diferentes, ¿no? Y hay gente que empieza como a como a trastabillar en su fe. No sé si me estoy explicando o no. Vamos a darle uno más, por favor, hermano. ¿A qué hora entrar? Por ejemplo, por eso decimos, ¿no? Que es a la medida. No importa. Si me paro tarde, pues no importa, pues a toda hora hay cultos. En internet hay cultos a toda hora. De diferentes tipos, hay de chile, mole, dulce, manteca, de todo hay. Pues no importa a la hora que me pare. Por eso es una espiritualidad a la medida. Se está generando en las iglesias. Y los pastores estamos luchando porque no pase esto, ¿no? Y también porque no me piden nada. Ya no tengo que trabajar. Pues ¿a qué voy? En la iglesia, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Pues a distancia no tienes que hacer nada. Yo siempre he procurado, hermanos, a lo mejor no lo hemos logrado al tanto, porque no, más bien al 100%, pues porque no tenemos la infraestructura, ¿verdad? Pero procurar que las organizaciones de la iglesia sigan haciendo su trabajo a distancia. Que los jóvenes se sigan reuniendo aún en Zoom, que los niños, que no dejemos lo más que se pueda. Es muy importante, hermanos, que sigamos trabajando. A ver, por ejemplo, yo les pregunto, ¿hay gastos? ¿Sigue habiendo gastos en la iglesia? Sí. Y hubo muchas iglesias en las que los hermanos ya no dieron sus ofrendas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo iglesias que tuvieron que cerrar, hubo pastores que los tuvieron que despedir, porque ya no hubo para pagarles. Y los pastores siguen comiendo, sus familias también. Es decir, la marcha de la iglesia sigue, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces esto sigue. Pero, a ver, ¿qué les dije? ¿Qué les gusta a los centennials, a los millennials, posmodernos? ¿Qué les dije al principio? ¿No les gusta el qué? El compromiso. Entonces, un lugar donde no te piden nada, estás a todo dar, porque no te piden nada. Pero en una iglesia que está bien establecida, claro que te van a pedir trabajo, que des tus ofrendas, que des tus diezmos, que des tu tiempo. Porque eso es de lo que se trata del cristianismo, ¿no? Vamos a darle uno más. Bueno, hasta ahí. Ahora, hermanos, yo me acordaba que había otra más, a lo mejor la borré. Miren, quiero ya instarlos a esto, ya lo último. No sé si me alcanzan a comprender. Y vamos a estar viendo aquí varias sectas posmodernas que hay ahora, durante estos domingos.
Pero yo quisiera, pues, dejarles esto en su corazón, hermanos. No sabemos cómo, porque no somos Dios, ¿verdad? Solo el Señor sabe si esta va a continuar, si vamos a tener que volver a regresar a las casas o no. Ojalá que no, Dios lo sabe solamente. Pero hermanos, que nosotros no dejemos de comprometernos, que nosotros no hagamos una religión a nuestra medida. Porque sí o no, hermanos, es muy fácil hoy en día agarrar y decir, bueno, pues sí, allá en Renuevo me enseñan esto, pero pues yo me voy a meter y voy a escuchar a otros pastores y voy a hacer esto. Digo, no está mal en sí mismo, pero a veces me pierdo del rumbo, no sé si me estoy explicando. O yo voy a hacer esto, yo voy a hacer... Por ejemplo, dimos una para la lectura de la Biblia, ¿no? A mí me pasaba en las iglesias, dábamos esto, pues para que toda la iglesia vayamos en orden. Y no faltaba algún hermano que decía, no, pero yo estoy llevando otro plan, hermano. Yo estoy llevando otro plan. Bueno, pues entonces, ¿dónde está la unidad en la iglesia, no? ¿Dónde está el enfoque, no? O yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Por mi lado. No sé si me estoy explicando.